nos vamos a ir al ejercicio 4.1. Ya, el ejercicio 4.1, aquí tenemos un total de 60 observaciones y los datos que nos presenta el software es de manera trimestral. Aquí ustedes vemos que es un dato de frecuencia regular que empieza en el año 1953 hasta el año 1967 y tenemos un total 60 observaciones. Lo primero que tenemos que definir son qué es cada variable. X, para este caso, representa la dotación de reservas de la economía española. Y por otro lado, Y representa el gasto de inversión. Y representa el gasto de inversión. Entonces ahí tenemos estas dos ecuaciones. Perdón, estas dos variables. Lo que vamos a identificar el tipo de serie que es Y. Es lo primero que vamos a hacer. Y de ahí vamos a identificar el tipo de serie que es X. Entonces, para el tipo de serie Y, lo primero que tengo que hacer es identificar qué tipo de serie es. Entonces, el primer paso, primero, identificar si es estacionario. Y cuándo se vuelve estacionario. Entonces, vamos a la variable Y. Y en la variable Y vamos a ver la condición de estacionariedad. Entonces me voy a la variable Y. Y dentro de la variable, aquí tengo todas mis observaciones. Lo que voy a hacer es, me voy simplemente al correlograma a nivel para ver si esto sigue. Voy a poner aquí 60 observaciones, que me incluye todos los datos para ver cómo se da en corrida. Y veo que la serie de tiempo no es estacionaria. Entonces a nivel no es estacionario. Veamos qué pasa si le aplico primera diferencia. Vemos que tampoco es estacionario. Entonces en primera diferencia no es estacionario. Vamos a ver en segunda diferencia. Yo creo que será o no será. Bueno, no me acuerdo. Vamos a ver acá. En segundo nivel, se volvió estacionaria aparentemente. Miren, esto es una serie que se vuelve estacionaria. ¿Cómo sé cuando una serie se vuelve estacionaria? Veamos su probabilidad. Miren que sus probabilidades todas son mayores al 5%. Y todos los elementos del correlograma salen dentro de esta línea. Esta línea es lo que nos indica la variabilidad y la media. Entonces, esta es la media. Quiere decir que todos los rangos, todos sus errores se encuentran dentro de la media. Entonces, aquí no tenemos que... o sea, todos los elementos son prácticamente siguen un proceso estocástico. Entonces, en segunda diferencia es estacionario. ¿Ya? Entonces, en segunda, aquí voy a poner, aquí es estacionario. ¿Cuándo es estacionaria? En segunda diferencia. Pero esa información no es suficiente porque la teoría económica, ¿qué nos indica? Tienes que verificar que la serie sea estacionaria y tienes que verificar que la serie no sea estacionaria. O sea, no es simplemente con el gráfico del correlograma tú ya vas a decir, es estacionario o no es estacionario. Es un indicio, ¿no? Es una buena señal, pero hay que corroborarla. ¿Y por medio de qué corroboramos? Por el test de Dickey-Fuller. Entonces el segundo es identificar si es estacionaria
Segundo, corroborar con el test de Dickey-Fuller, que es lo mismo que decir el de raíz unitaria. Entonces vamos a hacer esa prueba. Acá vamos a View. Aquí voy a poner unitario, que haga el test de raíces unitarios a nivel. Me sale que la probabilidad es mayor al 5%. Por lo tanto, entonces acá, a nivel, vemos que se rechaza H sub 0. Entonces, no hay estacionariedad. ¿Por qué? La probabilidad es mayor al 5%. ¿Sí? Economista, Dime. una consulta. Ese test que hizo ahorita es parte del, ¿cómo que se llama? De cuando sacó el correlograma en segunda diferencia. No, ahorita, A nivel representa esa segunda diferencia no. Aquí estamos. o a nivel? No, te explico. Estamos trabajando sobre la base de datos. ¿Sí ves? He trabajado en la base de datos. Todavía no he creado variables ni nada. Yo no he aplicado diferencias. El software ha aplicado diferencias internamente a la base de datos. El software, yo le dije, genérame el correlograma a nivel. Hizo solamente el correlograma a nivel. Los datos siguen siendo los mismos. Le dije, genérame el correlograma en primeras diferencias y lo hizo. Le dije, genérame el correlograma al segunda diferencia y también lo hizo. Ahora, estoy haciendo las pruebas. Le digo, verifícame que los datos a nivel sigan un proceso estacionario. Y me hizo el test. Me hizo el test, pero con los datos originales a nivel. Y me sale que la probabilidad es mayor al 5%. Entonces, aquí la hipótesis nula es, ¿los datos son estacionarios? Como los datos, su probabilidad me muestra que es mayor al 5%, yo puedo decir, de acuerdo al test de Dickey-Fuller, que el proceso no es estacionario. No sé si ahí aclaré tu inquietud. Aclaré la inquietud. Creo que era Misael el que había preguntado. Sí, economista, gracias. ¿Está claro? Ya. Bueno, continuamos. Entonces ya vemos que a nivel no es estacionario. Vamos a ver ahora el test de Dickey-Fuller. Aquí nos vamos al test. Test de raíces unitarias o test de Dickey-Fuller es lo mismo, por si acaso, ¿no? Por eso le pongo Dickey-Fuller, raíz unitaria. Entonces, y aquí ustedes ven que dice el test de raíces unitaria, estamos trabajando el test de Dickey-Fuller. Vamos a decirlo que lo aplique a primeras diferencias. Ustedes lo pueden ver también con tendencia e intersecto o sin tendencia y sin intersecto. Vamos a verlo ahora a primeras diferencias. Vamos acá, ok. Y miren lo que me sale, que es la probabilidad, aquí en primera diferencia, me sale que no se rechaza, aquí voy a poner para que esté al mismo nivel. Aquí es la misma condición, se rechaza H0, por lo tanto no hay estacionariedad. ¿Cómo sabemos? Porque esto me da 0.7, ¿sí ven? 0.7 es mayor al 5%, no hay estacionariedad en segunda a nivel. Vamos a ver qué nos dice si lo aplicamos el test de raíces unitarias, pero con tendencia. Peor todavía. Quiere decir de que aquí hay una tendencia. Vamos a ver sin ninguno.
Aquí aparentemente no habría estacionariedad, si descartamos la tendencia. Pero sabemos que este test a nivel va a tener en el intersecto, y es lo que estamos evaluando, va a tener un problema de estacionariedad. Entonces voy a hacer la siguiente prueba en segundas diferencias. En segunda diferencia. Vamos a ver qué pasa. Ay, perdón. En segundas diferencias, vamos a ver qué pasa. Entonces acá me voy a aplicar el test de Dickey-Fuller al segunda diferencia. Pongo OK. Miren la probabilidad, ya me sale que se volvió menor al 5%. Aquí pongo que acepto, voy a ponerlo con mayúscula, acepto H sub 0. Entonces, la serie es estacionaria, porque es menor al 5%. Entonces yo sé que esta serie se vuelve estacionaria a este nivel. Entonces voy a generar las variables. Ahora lo que voy a hacer es generar punto y raya. Voy a generar las variables para identificar la estacionariedad. El tipo, el modelo estacionario. ¿Ya? Quiero que vean ustedes aquí el correlograma en segundas diferencias. Bueno, ya se volvió estacionario. El correlograma en primeras diferencias. Ay, caramba. Correlograma en primeras diferencias. Aquí. Miren, este es un indicador de cómo puede estar funcionando la serie. Aquí, si nos vamos, veamos lo primero a nivel. El correlograma a nivel. ¿Qué me indica? ¿Se acuerdan cuando yo les explicaba los tipos de serie? Veíamos me voy directamente al arma. Nosotros, ¿qué evaluábamos? Evaluábamos si hay un decaimiento y brincaba. Aquí nosotros vemos en el correlograma que se comporta, el primer elemento cae y los demás se mantienen en cero. O sea, ¿quién tiene ese comportamiento cuando el primero cae? Vamos a ver acá, para que ustedes identifiquen, cuando el primero cae, tiene como que si fuera un comportamiento de un AR. ¿Sí ven? Tiene el primero y los demás van decayendo, pero poco a poco. Van decayendo poco a poco. Entonces, parece que fueron aquí, un AR1. Parece que fuera así como este. ¿Sí? Así, algo parecido a esto ocurre. Veamos acá. ¿Sí? Va y devuelve a crecer. Devuelve a crecer, pero este crecimiento después vuelve a darse. Entonces esto nos indica que hay presencia estacional. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, y miren que aquí la caída no es directa, sino que es un poco tenue. Se da después recién se convierte estacionaria después del octavo trimestre. Estamos diciendo de que hay una condición de tendencia bien definida. Entonces, y nos da la sospecha de que este fuera un tipo un tipo AR en su componente estacionario. Y tenemos otro tipo de serie, posiblemente un MA, pero no nos especifica
en el componente estacional. Vemos acá que podría haber un componente más si comparamos las series de lo que vimos en los más. Vamos a ver el más. Acá abajo están los más. A ver, no te me mueves. Acuérdense, acá. Aquí tenemos que ver esta serie de aquí. ¿Qué nos indica que está ocurriendo? Miren. Está ocurriendo este proceso aquí. Está ocurriendo algo como esto. ¿Sí? Algo como esto. ¿Ya? Bueno, esos son los indicios que nos da. Ponemos el correlograma en primeras diferencias y se vuelve más evidente. Miren, se vuelve más evidente, ¿no? Aquí vemos de que cae y vuelve a crecer. Si se dan cuenta, vuelve a crecer. Entonces, y acá como que hubiese un proceso más estacional. Y de hecho aquí nosotros vemos de que va a haber un proceso estacional. De hecho aquí, ¿por qué? ¿Por qué podemos deducir? Porque estos intervalos salen de la línea y estos están muy por cerca de salir y después en ciertos periodos se repiten. Miren, en 2, aquí se vuelve a repetir, acá se vuelve a repetir. Entonces, y de ahí se atenúa. Se atenúa. Entonces, miren acá, se repite, va creciendo, ven, se repite y vuelve a crecer. Y acá casi que sale del rango. Entonces, hay un proceso estacional que tenemos que identificar. Pero primero vamos a detectar el modelo estacionario, en su componente estacionario, ¿cuál es? Entonces vamos a aplicar las variables. Aplico el comando gen para generar y le voy a decir que me genere la curva que se llama diferencia de y, que es igual a la diferencia de y. Entonces ahí me creó la curva diferenciada en y. Le voy a decir que me genere ahora segunda diferencia de y, que es igual, no, perdón, acá, segunda diferencia de y, que es igual a la diferencia de y. Y ahí saqué tengo la función de la segunda diferencia. Vamos a ver las tres para que ustedes las visualicen. Abrir como grupo. Y ahí tengo a nivel, primera diferencia y segunda diferencia. Si vemos el correlograma de manera general, vemos que se volvió un ruido blanco. Le puse 28. ¿Ya? Y vemos que se volvió completamente un ruido blanco. Ya, una vez que ya nosotros hemos hecho esta generación de la serie, lo siguiente es modelar la serie, o sea, ver qué tipo de serie corresponderá. Entonces vamos a modelar, el cuarto, modelar la serie. Para modelar la serie, entonces nosotros tenemos que ver qué tipo de serie estimamos que era. Entonces vamos a decir ls, la variable y, que es la que quiero detectar qué es lo que está pasando con esta variable y. Nosotros habíamos estimado de que podría ser un AR. Entonces voy a especificarle aquí que es un modelo AR. Tengo la sospecha de que es un modelo AR1. Voy a poner de que es un modelo AR1. Caramba. Pero tengo las sospechas de que este modelo AR1 puede ser también, miren lo que pasa aquí,
me sale que al momento de aplicar un AR1, sigue un proceso AR1 en su componente estacionario, pero el double Watson, ¿qué me sale? Me sale que está sumamente bajo. Quiere decir que hay un componente que se está autocorrelacionando. Entonces quiere decir que este modelo no es el mejor que se vaya a estimar. Vamos a ver qué más puede estar pasando. Puede tener un componente más. Veamos si tiene algún tipo de componente más. Le voy a poner un más 1. Un más 1. ¿Va? Aquí tenemos que es como un AR1 y un MAR1. Entonces, ¿qué tenemos que nos sale en esta serie? Miren, ¿y? El double Watson mejoró bastante. Le mejoró muchísimo. Vamos a ver qué me dice el test de serial. Aparentemente sigue habiendo problemas de autocorrelación. Vamos a ver acá en 1. Sigue habiendo problemas de autocorrelación, por lo tanto, este no es el mejor modelo. Este no es el mejor modelo, pero sí mejoró bastante, lo que significa que se confirma la presencia de estacionalidad. O sea, nosotros vemos que en su componente estacionario, que sería un ARMA, un modelo ARMA, no se vuelve estacionario. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es determinar. Entonces aquí vemos que el modelo, voy a poner acá, mejor abajo, el modelo presenta problemas de autocorrelación, por lo que se verifica o se verificará la presencia de estacionalidad. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, que vendría a ser el paso quinto, generar, o sea, evaluar la estacionalidad. Para evaluar la estacionalidad, lo que vamos a hacer es aplicar logaritmo. Entonces, aplicamos, entonces aquí lo que hago es aplicar logaritmo a y. Vamos a aplicar logaritmos a y. Generar, enter. Me faltó la L. Generar, le voy a decir que me genere la curva LY, que es igual al logaritmo de y. ¿Sí? LY es igual al logaritmo de y. Y le doy OK. Y aquí ya tengo generada mi curva LY. De igual manera, voy a evaluar qué sucede con cada uno de los componentes estacionarios. Vamos a verlo a nivel. Me voy al correlograma, a nivel. Voy a poner las 60 inclusiones. Y miren, me sale casi lo mismo, ¿no? Obviamente ustedes sabían que iba a salir lo mismo, pero lo que nos interesa son las probabilidades. En este momento puedo decir de que esta serie a nivel no es estacionaria. Vamos a ver acá en el correlograma a primer nivel. En primeras diferencias pareciera que no es estacionaria aplicando el logaritmo. Y vamos a ver acá el correlograma. Y nos dice que también se vuelve estacionaria aplicando el logaritmo en segundo nivel, pero esto hay que corroborarlo, ¿no? Entonces vamos a corroborarlo igual como hicimos en la primera parte, por el medio del test de raíces unitarias. Vamos a hacer el test de raíces unitarias a nivel, pero ya en logaritmo. Entonces aquí estoy aplicando el test de Dickey-Fuller de raíces unitarias, lo estoy aplicando en nivel, pero con logaritmo. Y me sale que su probabilidad es mayor al 5%. Entonces aquí voy a poner que a nivel, voy a poner el logaritmo a nivel no es
estacionario. Hipótesis nula se rechaza por ser la probabilidad mayor al 5%. Vamos a ver ahora qué pasa si lo hago el test de raíces unitarias a primer nivel. Lo voy a hacer aquí, el test de raíces unitarias, pero en logaritmos. Estamos aplicando el test de Rilke-Fugler a nivel, es decir, en primeras diferencias, aplicando logaritmos. Y miren, me salen mayor al 5%. Entonces yo puedo decir técnicamente que el logaritmo a primeras diferencias es estacionario. ¿Por qué? Porque la hipótesis nula se acepta. Voy a ponerle acá. Hipótesis nula, acepto. Por ser la probabilidad menor al 5%. No, mayor, perdón. Mayor al Aceptaba 5%. cuando era menor. Ah, no, sí, menor. Me dio un lapsus brusco. Menor al 5%. ¿Sí? Al 5%. Entonces aquí vemos. A ver, este no es menor al 5%. No, Mayor. es mayor, sí. Entonces no es estacionaria. Acepta. No es estacionaria. No es estacionaria. Esta serie no es estacionaria. Vamos a ver acá el test de raíces unitarias con tendencia. Tampoco, no es estacionaria. Entonces vamos a aplicar el test de raíces unitarias a segundo. Aquí no voy a poner acepto, no, aquí se rechazo. Entonces acá, aquí puse mal, aquí es rechazo. Aquí pongo que sea rechazo. Por ser la probabilidad mayor al 5%. ¿Ya?